Tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. Que lo sepa la nueva generación. Hermanos, el propósito de esta mañana, de esta enseñanza, es llamar la atención a ese compromiso que tenemos los creyentes de dejarle un legado a la próxima generación que viene detrás de nosotros. Esta mañana, al salir usted de aquí, debe llevar en su mente y en su corazón el propósito de ese compromiso que usted y yo tenemos con nuestra generación, con nuestros hijos y esta generación en la que estamos viviendo. Padres, Dios les ha confiado la maravillosa tarea de criar seguidores de Cristo, pero seguidores con compromiso en esta sociedad. Así que pensando en eso, quiero animarles que abran su Biblia en el Salmo 78. Y voy a leer los primeros 8 versículos. Es un salmo bastante extenso, tiene 72 versículos. Este salmo tiene un carácter histórico, pero es un salmo también sapiencial, de sabiduría, de instrucción. Fue un salmo escrito por un cantor llamado Asaf. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hay unas traducciones que dicen en parábolas. Hablaré cosas escondidas o enigmas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Subraye eso, oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contando a las generaciones venideras, ¿qué vamos a contar? Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa las generaciones venideras y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios su espíritu. Nosotros y nuestros hijos vivimos en una cultura que rechaza la verdad de la palabra de Dios, que se burla de la moralidad bíblica, glorifica el sexo y la violencia. Es una sociedad que ignora a Dios, y no solo eso, sino también su palabra. Por tal razón, debemos enseñar a las nuevas generaciones las obras y la palabra de Dios, de un Dios que realmente vive, que ha transformado nuestra vida y que esta mañana está aquí en medio nuestro. El salmista Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y Salomón. El salmo aparentemente fue escrito por él. Era un levita, líder de la música al servicio del rey David. Este es un salmo largo, tiene 72 versículos y cuenta la historia, y aquí me llama la atención, de la desobediencia de Israel, pero respalda la misericordia sobre ellos desde tiempos del Éxodo hasta David. Hermanos, nuestra fe está enraizada en la historia.
Y en primer lugar, quiero que miremos los primeros 4 versículos. Creo que el pasado cuenta. No podemos ignorar el pasado. No se puede ignorar el ayer. Nosotros no debemos temer lo que sucederá mañana, ya que Dios es fiel. Y creo que la existencia de las futuras generaciones están en las manos de Dios, pero hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres, como hijos, como hermanos. Nosotros tenemos la tarea de educar a nuestros hijos en medio de una cultura en crisis. Es como si en este tiempo se hubiese sacado a Dios de las familias, de la escuela, de la universidad, de la sociedad. ¿Qué pasa con una familia o una sociedad o una escuela o una universidad que coloca a Dios en un segundo plano? ¿Qué pasa con esa generación? En Jueces 2:2, no busque ese texto, dice que esa generación no conocía a Dios. Por tal razón, sus padres debían recordar todo lo que Dios había hecho. En el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, mi instrucción, lo que Dios va a enseñar a través de este salmo. Lo que va Dios a enseñar, presten atención a sus instrucciones. Y dice: inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Asaf comienza pidiendo atención del pueblo de Dios para que pudieran escuchar la sabiduría que hablaría. Primero debe tener atención de sus oyentes. Si usted quiere enseñarle a sus hijos, creo que debe de alguna manera llamarles la atención. Escucha es típico de esos escritos de sabiduría. En unas traducciones dice: hablaré en parábolas. Aquí en este salmo hay algunas imágenes de palabras y comparaciones, ilustraciones, ideas que se esperarían en parábolas. No voy a leer esos versículos, pero se los voy a decir. El versículo 19, el versículo 35 y el versículo 65 es un lenguaje en parábolas, en comparaciones, ¿verdad? De pronto voy a leer uno, el versículo 19, para que usted por un momento lo vea. Y dice: y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Hablaron contra Dios diciendo: ¿Dios podrá poner mesa en el desierto? Creo que Dios los alimentó. Está haciendo unas comparaciones. Luego en el versículo 35 y también en el versículo 65. Nosotros debemos aprender del pasado. Y hay que recordarlo. Ahora dice: abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas. No es que Dios no va a mostrar o a revelar las cosas. No, va a revelar los misterios de su palabra. Él en estos primeros versículos está diciendo: presten atención a la instrucción. Ahora, ¿dónde está basada la instrucción? No en mis valores, no en lo que yo pienso, no en lo que la sociedad actual está tratando de moldearnos. No. Creo que la instrucción está dada y revelada en la palabra de Dios. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Y hay unos textos que quisiera que me ayudaran a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. La pedagogía es repetición. Lo que Dios escribirá, empieza del versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más? Y hablarás de ellas
¿Dónde? Estando en tu casa. ¿Dónde más? Andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo debes instruir a tus hijos. En todo lugar. Éxodo 13:8. Cuando sus hijos le pregunten qué significa la Pascua, ellos debían enseñarle: esto fue cuando Dios nos sacó de Egipto, donde estábamos esclavos y atados por el enemigo, ¿verdad? Éramos una servidumbre para el faraón egipcio. Usted y yo debemos contarle a nuestros hijos de dónde nos sacó el Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso, Dios ha bendecido su vida, Él le ha cambiado a usted. Cuéntele eso a sus hijos. Sus hijos deben saberlo. Efesios 6:4. Y nosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos. No quiere decir no corregirlos. Aquí está diciendo no los provoques. ¿Cuántas veces nosotros los provocamos? ¿Cómo provoca uno a un hijo? Padres, no hagan ¿qué? Enojar a sus hijos. ¿Por qué? Por la manera, por la forma en que los tratan. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos nos hemos equivocado a veces en la corrección de nuestros hijos? ¿Usted se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado? Muchas veces. Ay, menos mal quizás está detrás de la columna. Pero yo me he equivocado. El mayor. Y el menor también. Samuel se llevó una pizza de correa. Porque Samuel salió del colegio. Yo les he contado esa historia, creo. Samuel salió, bueno, él salía del colegio ahí de Casa Azul. Y lo recogía un señor. El mismo que recogió a Isaac cuando estudió ahí, también recogía a Samuel. Y eran las 4 de la tarde y no había llegado. Y cuando llegó, yo le pregunté: Samuel, ¿por qué llega a esta hora? Y me dijo: no, el carro del señor, no me acuerdo cómo, él pasa todavía recogiendo niños, se pinchó y entonces él lo llevó a arreglar y habíamos 2 niños en el carro y él nos preguntó: bueno, ¿deben ir conmigo? Y él: sí, podemos ir. Y a ellos como que les gustaba andar en ese carro. Y entonces cuando llegó, yo no le creí eso. Sí, así fue. Y yo le pegué 3 correazos a Samuel. El día siguiente, cuando vino ese señor, y hasta vergüenza me da mirarlo a veces cuando pasa por aquí, yo le pregunté: mire, ¿qué pasó ayer? Y él me dijo: mire, nos pinchamos, por eso no llegamos temprano, y me tocó ir con estos muchachos a una bomba de gasolina. ¿Sabe qué me tocó hacer a mí? Pedirle perdón. A veces ellos están diciendo la verdad y nosotros no le creemos. Tenemos que, invítele una hamburguesa, invítele. Ahora, ¿por qué les comparto eso? Porque nos hemos equivocado cientos de veces. Pero a veces hemos sido laxos. A veces hemos permitido muchas cosas. No sabemos dónde están, dónde andan. Usted tiene que saber dónde andan sus hijos, dónde no están. Pastor, pero es que ya se crecieron. Bueno, ya es una cosa que ya no vive con usted, pero usted tiene que estar pendiente de sus hijos hoy, mañana, todo el tiempo, ¿o no? ¿No cree usted que debe estar pendiente de sus hijos? Amén. Claro. Ahora bien, hermano, vamos al Salmo 78. La instrucción era de lo que ellos habían oído y entendido. Y no solo eso, sino que lo sabían porque sus padres se lo habían contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Escúcheme, ¿cuál es el contenido? El contenido de lo que se le va a enseñar está en el versículo 4 que hemos leído. ¿Qué es lo que le vamos a contar a ellos? Versículo 4. ¿Qué es lo que le vamos a contar? Las alabanzas de Jehová. ¿Y qué más? Y su potencia. ¿Y qué más? Y las maravillas que Él hizo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos
la adoración a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? Porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es soberano. No hay nadie más como el Señor. ¿Cuántos creen eso? Enséñele a sus hijos lo que Dios ha hecho. Y no solo eso, las maravillas de las obras de Dios, todo lo que Dios hace. Aún cuando nos levantamos y tenemos la vida, debe contarle eso. Mira, gracias a Dios porque hoy nos dio la vida. Nos ha dado el alimento, nos ha dado el vestido, todo lo que tenemos no es porque lo merecemos, es por la soberana voluntad de Dios. Este salmo habla de la bondad de Dios. Si usted lo sigue leyendo en la casa, usted va a encontrar todo lo que Dios hizo, cómo Dios los sacó de Egipto, pero no solo eso, cómo Dios les proveyó, cómo Dios los cuidó. Creo que Dios cuida de su vida y de mi vida hoy también. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Diga ese versículo conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi vida y me defiende. Dígale eso a sus hijos también. En segundo lugar, quiero que mire el versículo 5 y 6 de este pasaje. Pasando la antorcha para que cada generación instruya a la siguiente. La exhortación para que cada generación instruya a la siguiente. Y en este pasaje vamos a encontrar tres objetivos. Pero el objetivo número uno de usted y mío es formar una generación de seguidores comprometidos con Jesús, que amen al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Necesitamos contar ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Las obras de Dios y la palabra de Dios. Mire el versículo 4. No le encubriremos a sus hijos, contando las generaciones venideras la alabanza de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Ahora versículo 5. Él estableció testimonio y puso la ley en Israel. Dios dio la ley, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán. ¿Cuántas generaciones habla este versículo? No, ¿cuántas generaciones? No solo venideras. No, mire la Biblia. No, mire la Biblia. ¿De quiénes habla? ¿De los padres? ¿De los hijos? ¿De las generaciones? Y aún de los que habrían de nacer. 4 generaciones. Para que lo sepa la generación venidera. Vuelve al versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Esa es una generación. Que la notificase a ¿quiénes? A sus hijos. Los padres a los hijos. Pero no solamente los hijos allí, hasta ahí llegó, sino que ahora vendría una nueva generación. Y a esa nueva generación le iban a nacer sus hijos, abuelos, padres, hijos y nietos. Así que nosotros tenemos el compromiso. ¿Y qué es lo que va a enseñar? Lo que hemos oído y conocido. Los padres tienen el encargo de pasar la antorcha de la fe a sus hijos. La fe no se hereda, pero la fe tampoco es nominal. Es que yo voy a la iglesia, mis padres, mis abuelos fueron creyentes. No, la fe no se hereda. Pero yo sí creo que hay que hablarles la palabra, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de la gracia y la misericordia de Dios para con ellos, como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Pero hay un peligro que está en el versículo 7. Lo que estamos mirando es que hay que pasar la antorcha. Ustedes han visto las competencias atléticas, ¿cierto? O los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos llevan una antorcha y cada atleta, mire, y la antorcha va de una región a otra, puede llegar de un país a otro, pero
Pero en la ciudad, por ejemplo, o en una competencia atlética, un deportista le entrega la antorcha a otro para que él siga avanzando. Nosotros no somos sempiternos. Bueno, sí tenemos eternidad, pero nosotros también un día nos envejecemos. El ser humano pasa por diferentes etapas biológicas, pero tenemos que ir apuntando en nuestra familia, pero también en la iglesia, a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes que están aquí. Dios va a levantar de en medio de la niñez de esta iglesia pastores, misioneros, evangelistas. A mí me alegra el corazón cuando Josué dice: mira, yo voy a ser pastor de esta iglesia. ¿Y por qué me alegra? Porque él está soñando. Y ahora yo no sé si verdad va a ser pastor, pero Dios a lo menos conoce el deseo que hay en su corazón. Y creo que el liderazgo que Dios ha puesto en esta iglesia también es para que avance donde nosotros no hemos podido llegar. Pero hay un peligro en el versículo 7. Dice: ¿a fin de qué? De que pongan en Dios su confianza y no se olviden. Este es el peligro. No se olviden. Hay un peligro, olvidar. ¿Pero olvidar qué? Las obras y la palabra de Dios. No te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Deuteronomio 8:14. No te vuelvas orgulloso ni arrogante. Quizá, hermano, usted ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida, pero hoy es un gran día para traer memoria las grandes obras de Dios, de donde Él te sacó. Imagínate en este momento dónde fue tu encuentro con el Señor. Pregúntate: ¿qué sería de mi vida si Dios no me hubiera rescatado? Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios siempre está persistiendo en que enseñemos de Él, no solo para que ellos sepan, no es solo para que su entendimiento se llene, sino para que ellos conozcan verdaderamente al Señor. En el versículo 7 y 8, en tercer lugar, hay un propósito. Propósito. Y hay tres propósitos. Versículos 7 y 8 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es un propósito. ¿Qué más? Que guarden sus bueno, antes, no se olviden ¿de qué? Ajá. Y que guarden sus mandamientos. Vuelve a la diapositiva. Para que tengan el conocimiento de Dios. En segundo lugar, para que pongan en Dios su esperanza. Versículo 8. No sean como sus padres, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No sean como sus padres. La diapositiva. Para que puedan obedecer. Aquí hay tres cosas en el versículos 7 y 8. Para que tengan el conocimiento de Dios, para que pongan su esperanza en Dios, pero también para que puedan obedecer. Entonces, en primer lugar, para que tengan el conocimiento de Dios, para que la próxima generación lo sepa. Creo que es correcto valorar el amor a Dios por encima del conocimiento. Pero la primera tarea en la educación de nuestros hijos es impartir el conocimiento genuino del testimonio y la ley de Dios. En segundo lugar, para que pongan su esperanza en Dios. El segundo objetivo de la educación debe ser que los niños lleguen a poner su esperanza en Dios. El versículo 6 continúa diciendo: para que la próxima generación lo conozca. Los niños han
aún por nacer, y se levanten y le digan a sus hijos para que pongan su esperanza en Dios. El conocimiento debe conducir a la esperanza. Y por último, para que puedan obedecer. En tercer lugar, el objetivo de la educación es la obediencia. El versículo 7 continúa: para que pongan su esperanza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. La educación tiene que ver con cómo actúan nuestros jóvenes, y así como lo que saben y lo que sienten. Lo que nosotros hacemos es producto de lo que nosotros creemos, pensamos y hablamos. Nos comportamos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Así que el conocimiento es interesante. Cuando usted lee Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice Pablo: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que debe ser transformado? Nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra manera de pensar. ¿Y cómo va a ser transformado? Con el poder de la palabra de Dios, porque para Dios nada es imposible. Diría que el mandato de Dios, especialmente para nosotros esta mañana, como padres, pero también para toda la iglesia, es que el conocimiento de Dios sea enseñado a nuestros hijos, y que mediante la oración, la confianza en el Espíritu Santo, usted pueda llevar a sus hijos a tener la esperanza en un Dios que vive para siempre. Así que quiero animarles esta mañana a que durante esta semana, empezando desde hoy, usted pueda decirle a su hijo quién es Dios, pero también pueda afirmar a su hijo. Usted puede decirle a su hijo hoy cuánto le ama. ¿Cuántos pueden decirle a sus hijos hoy cuánto les ama? Usted puede decirle a su hijo hoy: te amo. ¿Puede decirle eso? Y creo que no solo los hijos, los padres. Los hijos también deben decir a sus hijos quién es Dios. Pero también deben decirle a sus padres cuánto los aman. ¿Usted le ha dicho a sus padres cuánto los ama? Bueno, si los tiene vivos y pudo hacerlo. Pero si no, expréseselo a su familia. ¿Cuánto usted ama a su familia? ¿Usted algún día le ha dado gracias a Dios por el hogar donde nació? ¿Cuántos algún día, sinceramente, no por complacerme a mí, han dicho: Señor, gracias por la familia que me diste? Tal vez no fueron los mejores padres, tal vez algunos hasta te abandonaron, pero usted no puede vivir resentido toda una vida. O algunos están diciendo: es que yo no estudié, yo no hice esto, yo no hice lo otro. No saquemos excusa. Dios le ha dado capacidad a usted y me ha dado capacidad a mí para seguir adelante. No todos tienen que ser profesionales, no todos tienen que ser médicos, no todos tienen que ser ingenieros, no todos tienen que ser pastores, pero lo único que quiero decirle: Dios está cumpliendo su propósito en su vida y en su familia. Amemos a nuestra familia, dialoguemos con ellos, llamémoslo, conversemos con nuestros hijos. Nuestros hijos son del Señor y nada ni nadie va a arrebatarle de la mano del Señor. Amor que me sostiene, el que me